Bienvenidos a Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos. Hola, ¿cómo están? Estamos en Síndrome Chilensis nuevamente. Queremos darle las gracias, por supuesto, por vernos en YouTube, escucharnos en Spotify, seguirnos en Instagram, en Facebook, TikTok y también en Twitter. Chiquillos, ¿cómo están? Bien, pues aquí estamos de nuevo, otro día. Felices. ¿Cómo está el trabajo? Como siempre. ¿Están motivados con el Harto trabajo. Sector público parece. Sí, no. ¿Sí? Siempre sector público. Oye, 100%. Hoy día tenemos una invitada especial. Vamos a hablar con ella de diversos temas, pero principalmente algo que nos atañe prácticamente a todos los médicos, a todo prácticamente el servicio de salud, que es la polifarmacia e interacciones que pueden existir con los diferentes fármacos que se pueden administrar los pacientes. Así que le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo la presentamos nosotros? Que se presente ella. Y ya. Soy Catalina Barrera, químico farmacéutico y trabajo igualmente en el Hospital Regional Rancagua. Perfecto, súper bien. Oye, Cata, no sé si ustedes quieren hacerle alguna pregunta o cómo va a empezar este tema de la polifarmacia, cómo definimos la polifarmacia. Cata, a ver, ¿cómo definimos la polifarmacia, por ejemplo? O algo parecido. Definimos la polifarmacia como aquellas personas que consumen más de 5 medicamentos o más incluso. Harto. Entonces ahí estaríamos hablando de una polifarmacia. Oye, pero eso en realidad es como prácticamente, yo creo que un 50% de la población que nosotros podemos ver, ¿o no? Más o menos. Oye, es independiente del grupo farmacológico, ¿no? Claro, pero principalmente se va a concentrar esta polifarmacia en los adultos mayores porque en ellos van teniendo mayores enfermedades, comorbilidades que se llaman, entonces van a requerir más medicamentos, incluso el uso de medicamentos para contrarrestar otros efectos de los fármacos. Tengo una pregunta, ¿y si el medicamento es inyectable, se cuenta igual? Sí. ¿Sí? Sí, porque, es un fármaco igual, ¿no? O sea, obviamente es un fármaco, pero obviamente no pasa por los mismos pasos en la absorción, distribución, por así decirlo, sino que se salta a la parte oral. Ok. Pero entiendo que el problema, hay muchos pacientes en atención primaria, en general en los hospitales, o que se atienden de las dos partes, que tienen medicamentos allá, acá, que le dan el médico particular. Pero ¿cuál es el problema de que consuman varios medicamentos? Porque la polifarmacia tiene efectos, me imagino, contrarios al paciente. ¿Por qué la polifarmacia es importante para los pacientes? Bueno, la polifarmacia es importante porque existen interacciones potenciales entre los medicamentos que consumen. ¿Y qué interacciones? O sea, ¿cómo se puede definir interacciones como para una persona que no cacha de esto? Bueno, significa que un medicamento va a aumentar o disminuir el efecto deseado que yo busco. Ah, ya, como que puede alterar la función, como un cortocircuito entre los medicamentos. Sí, podríamos decirlo de cierta manera, sí. Perfecto. Oye, y eso en las patologías más frecuentes que tiene la población chilena, oye, a veces quizás mundial, no sé, se me ocurre siempre la hipertensión arterial, que fue el primer capítulo que hicimos, ¿cierto? Primer capítulo, podcast, Síndrome Chilensis, ¿cierto? Y bueno, dentro de los fármacos que podemos ocupar para la hipertensión arterial o para combatir la hipertensión arterial, ¿hay ciertas interacciones entre ellos? De los más famosos, por ejemplo, el Anapril, que le dicen por ahí, el Losartán, el Nifedipino. Cuéntanos ayudar un poquito. En cuanto a los medicamentos para la hipertensión, no hay mayores interacciones. Existen otros grupos que tienen mayor potencial de interacciones o cosas que, por ejemplo, la administración, por ejemplo, si me lo tomo con agua o me lo tomo con leche, preguntas que pueden surgir de repente. Oye, eso es importante. A ver, Sergio, ¿qué dices tú? Oye, pero con respecto a esto, el losartán, entre ellos, solo cuando hay hipertensión, pero normalmente las personas que tienen hipertensión tienen algo más, diabetes, dislipidemia o problemas, otras enfermedades crónicas. Pero, por ejemplo, efectos adversos como habituales del losartán y el Anapril, por ejemplo, que algún efecto que la gente tenga que saber en la casa, que le puede pasar, el nifedipino o algunos de esos medicamentos, ¿qué efectos adversos podrían esperar o reacciones adversas pueden...? O sea, como reacciones adversas, la tos. Que es muy común, ya, sí. sobre ¿Cuál todo... de esos, de los que me nombró el Sergio principalmente? En Anapril. La tos seca va apareciendo con el tiempo del uso prolongado, principalmente, y ahí es cuando ya deciden muchas veces cambiar a losartán. ¿Pero esto le puede pasar a todos los pacientes o es a alguno?
podría potencialmente pasarle a todos los pacientes, pero no todos van a desarrollar las mismas reacciones. O sea, que no a toda la población, no a todo el que tome losartán le va a dar tos. Exacto. O al que tome enalapril le va a dar tos. Exacto, justamente. O sea, en síntesis yo comprendo que independiente del grupo farmacológico y de la vía de administración, cualquier persona que tome más de 5 medicamentos diferentes estaría en una polifarmacia. Sí, es así. Cualquier Ya, persona, más de 5 fármacos, polifarmacia, Y- principalmente adultos mayores. Y por cosas obvias. esta polifarmacia, claro, Sergio dice que, o los compañeros dicen que es bastante frecuente, pero ¿qué tan frecuente es realmente? Bueno, uno que trabajó en APS se ve harto, pero ¿cuánto será? ¿Como el 80% más o menos de la población que estaría en Estaría como medio raro verlo dentro de la estadística, porque como cuantificar realmente cada paciente. ¿Cuántos enfermos hay en Chile? Y de esos enfermos, ¿cuántos toman más de 5 fármacos? Está medio peludo. Pero bueno, la experiencia que podemos tener cada uno de nosotros, yo creo que un gran porcentaje de los pacientes que vemos tienen una polifarmacia importante. Y en el hospital, imagínate. Claro, y como dijo la Cata, los adultos mayores sobre todo, que son los que Claro, tienen más ellos son- enfermedades. Es que Los se que se dice en la más- tele que hay en Chile donde más farmacia hay, po. ¿Cachai, no? ¿Has visto las noticias? Hasta farmacias populares. Que dice hay farmacia en todas partes. Sí. Bueno, somos de los países que más consumen psicofármacos en el mundo. Oh, buen tema. Oye, ¿Te das cuenta? a propósito, Ahí está, por los eso, psicofármacos, esa es tu psicofármacos. área. Oye, pero mira, ahí tocaste un tema súper relevante aquí en Chile. Todos sabemos que la importancia de la salud mental que existe en el país, lo hablamos, lo tocamos, capítulo 2, capítulo 3, y obviamente tienen interacciones, me imagino, los psicofármacos, lo está diciendo el Jaime, que es su área, por supuesto, y algún tips, por ejemplo, en los medicamentos que se ocupan de forma frecuente, no sé, me imagino la sertralina, alguna reacción que la gente tenga que estar pendiente de eso, o algún otro fármaco parecido. Por ejemplo, en el caso de sertralina, la diarrea. Claro, que es como una reacción adversa que podría aparecer. Sí, pero dan náusea, o sea, Claro. una intolerancia gástrica. Son ¿ah? como efectos gastrointestinales en general. Y hay otra cosa que es importante con la salud mental y los fármacos, que yo me he dado cuenta que hay gente que como que se toma el medicamento de la sertralina o la paroxetina o estos medicamentos y como que sienten que el efecto empiezan al tiro. O que como que al otro día ya se sienten como mejor. Y yo entiendo que eso no es así, pues esos fármacos demoran un tiempo en hacer efecto y tampoco sirve tomárselo una semana, después suspenderlo, después volver. Hay gente que se toma 2 semanas y después la deja y se siente mal al tiro. Algo que nos tenga que decir eso, porque hay mucha gente que no sabe que a veces el medicamento demora en actuar. Ese tema que tú mencionas es súper bueno porque varias personas me han consultado que empiezan a tomar psicofármacos y aparecen todos estos síntomas negativos las primeras 2 semanas. Pero esto dura claramente en el periodo de adaptación y tardan en llegar los síntomas positivos, empezar a sentirse mejor y en este periodo muchas personas abandonan sus tratamientos. Dejan el tratamiento porque se sienten... Exacto. Oye, aclaremos un poquito. Síntomas negativos. No, ¿A qué pero, nos referimos? Yo quiero, claro, pues como para complementar un poco, por ejemplo, los antidepresivos, los ISRS, por lo general se demoran 2 semanas en empezar a tener un efecto. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué medicamentos? Sertralina, fluoxetina, paroxetina, Perfecto, escitalopram. Los que más usa la gente. Todos Lo que todos más los de se ese usa. grupo farmacológico en el fondo. Y, por ejemplo, los antipsicóticos, dependiendo de la potencia del antipsicótico o no, demora aproximadamente 4 semanas en tener un efecto adecuado. Por eso los manejos, por ejemplo, de los pacientes hospitalizados es muy diferente en el área psiquiátrica que hospitalario que ambulatorio en el fondo. Ahora, lo que pasa con los efectos adversos es cierto, lamentablemente, por ejemplo, los antipsicóticos, los efectos adversos aparecen antes que el efecto positivo del objetivo, fármaco. claro. En el fondo Claro. que disminuye la psicosis, por ejemplo, o que el paciente, no sé, pues pueda dormir o tenga menos síntomas positivos que se llaman en psiquiatría. En psiquiatría los síntomas positivos serían delirio, alucinaciones en el fondo, ¿ya? Y los síntomas negativos, al menos desde el punto de vista psiquiátrico, son, por ejemplo, aplanamiento afectivo, que el paciente, por ejemplo, no se sientan motive, emociones, no tenga mucho emociones, sueño. claro. ¿Te das cuenta? O sea, están los síntomas positivos y negativos, y eso uno lo ve harto en psicosis, en esquizofrenia, y los síntomas negativos siempre, entre comillas, son de peor pronóstico en la enfermedad. O sea, tú puedes tener un paciente que evolucione síntomas positivos o negativos, ¿ya? Y
y bueno, lo pueden medicar, etcétera, pero de un paciente que ya está con síntomas negativos, por lo general va a ser un paciente mucho más refractario de tratamiento. Oye, yo tengo, dime, tengo una pregunta a raíz de lo mismo, porque algunos pacientes lo suspenden antes de que mejoren por los síntomas negativos y todo eso, pero mi pregunta es también a esos pacientes que llevan harto tiempo y que los dejan de tiro. Eso igual afecta, ¿no? ¿Le afecta a los pacientes dejar los psicofármacos así de una? Sí. Sí afecta. Sí afecta. Porque ¿qué puede pasar? O sea, ¿tiene algún efecto así como la persona? ¿Pueden empeorar los síntomas? Claro, efectivamente pueden empeorar los síntomas y por eso se hacen estos esquemas como de decalaje que el doctor muy bien conoce. Sí, esquema de decalaje significa ir dejando de a poco, ¿no? Exacto, que se hacen pautas para ir disminuyendo las dosis. ¿Y con qué medicamentos? ¿Con todos? ¿Con cuáles? Por ejemplo, ¿qué ejemplo nos darías tú? Un ejemplo claro de ese, lo que está diciendo el Sergio, por ejemplo, como va a tener precaución, a lo mejor alguien lo está tomando y tiene la intención de dejarlo y precisamente es ese fármaco el que no debe dejarlo de esa forma. ¿Cómo cuál, más o menos? Jaime. Mira, a ver, cuando hablamos de antidepresivos, por ejemplo, si uno los deja de golpe, puede aparecer lo que se llama síndrome de discontinuidad. ¿Ya? Depende de la vida media del fármaco, en el fondo. No sé, pues la paroxetina tiene una vida media más corta y un paciente la suspende de golpe y a los 2 días ya se siente pésimo. La vida media es lo que dura el fármaco en el sistema. Te das cuenta, hay otros fármacos que uno puede aguantar un poquito más, 1 o 2 días más sin tomarlo, pero puede ocurrir, ¿ya? Eso es síndrome tal como de descontinuación. Ahora, si tú quieres dejar, por ejemplo, quieres cambiar un fármaco, que eso se llama traslape, también hay estrategias para eso. Por ejemplo, si tomas sertralina y quieres darle venlafaxina, que es un antidepresivo dual, no podéis quitarle la sertralina y darle al tiro la venlafaxina. Hay que hacer un ajuste. Por eso es llamado también, y lo hemos visto en otros capítulos, que no hay que automedicarse. Con estos fármacos sobre todo, sí, no hay de que hecho, automedicarse. me quería agarrar un poco con lo que ustedes acaban de decir. Yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando, estaba dando la carrera, yo tenía un profe que bueno, dentro de todas las cosas que nos enseñaba, y eso el mensaje que quiero dar, que esto incluso va dedicado a los colegas que puedan estar escuchándonos en el podcast, es que cuando uno da una prescripción, es decir, cuando uno receta un medicamento, tiene que advertir los efectos adversos que tiene un fármaco. ¿Cierto? Porque es importante, porque pueden pasar estas cosas. Pues puede pasar que a lo mejor, no sé, ahora lo tenemos con la sertralina que puede llegar a provocar diarrea. Caballero, señora, ¿sabe qué? Usted va a empezar a tomar sertralina, pero esa sertralina le va a provocar quizás la primera semana, las primeras 2 semanas, estos síntomas. A pesar de eso, y si es muy incómodo, debe mantener el tratamiento porque si no, no va a tener un objetivo deseado. Y eso es fundamental, y eso ocurre en todos los otros fármacos. ¿Cierto? No sé, podemos hablar incluso de fármacos que podemos ocupar más cotidianos, un metronidazol, que también tiene hartas reacciones adversas, el tratamiento antituberculoso, que también tiene hartas reacciones adversas, que además, si es que lo dejamos, generamos resistencia. O sea, entonces, son hartas cosas. Sin ir más allá, los tratamientos para la diabetes. Así mismo. La metformina es un fármaco que genera reacciones adversas todos los días y es un fármaco que indica mucho en atención primaria y en general en todas las consultas. Oye, Cata, y a propósito de metformina, mira, nos vamos a enganchar de lo que dijo el Sergio. Metformina, pregunta clásica en el consultorio: ¿se toma antes de la comida, después de la comida o durante la comida? Lo ideal es tomarlo después de las comidas. ¿Ya? Porque queremos disminuir los efectos gastrointestinales, como las reacciones adversas que pudiera tener. Por ejemplo, las náuseas, la misma diarrea. Entonces queremos hacerlo más tolerable y a la vez aumentar su absorción. Que lo importante, queremos aumentar el efecto que pueda tener en nuestro organismo. Oye, yo tengo otra pregunta, yendo a lo mismo como de la parte de cómo tomarse los medicamentos. La mayoría de los medicamentos están recomendados con alimentos o sin alimentos, porque hay algunos que nosotros prescribimos que son en ayunas, pero en general los medicamentos es mejor consumirlos antes o después de comer. La mayoría de los medicamentos deben consumirse separados de los alimentos. Ya. Porque la mayoría de las veces, o sea, lo que va a ocurrir cuando comemos alimentos es aumentar el pH gástrico, va a cambiar el medio en que se disuelven los medicamentos. Yeah. Entonces, si cambiamos esto, va en general a disminuir su absorción. Yeah. Vamos a tener un menor efecto. O sea, podremos comer y esperar un rato y después tomarse los medicamentos. Exacto. Para que no nos dé gastritis. Oye, pero esa pregunta la hablamos en el Pero hay medicamentos que se te van a tomar en ayuno. Sí,
que hay específico. Por ejemplo, la levotiroxina. Que es para el tiroides, ¿no? Para el Exacto. hipotiroidismo. Justamente. Oye, yo tengo una pregunta a nuestra querida invitada. Un problema fundamental que ocurre, al menos en psiquiatría, yo creo que no solo en psiquiatría, que tiene que ver con la adherencia a los tratamientos. O sea, estamos diciendo que, por ejemplo, en salud mental hay solamente un 40% de adherencia al tratamiento. Es poquísimo. O sea, con lo que hablaban recién, pues empiezan a tomarse un tiempo el medicamento, se sienten bien, abandonan, etcétera. O a veces no comprenden bien cómo tomarse el fármaco, o les complica. Como este es un podcast igual como orientado a la población en general, quizás qué tips nos podrías dar o darle a la población como para mejorar la adherencia, digo yo. No sé, pues, unos pastilleros, pedirle a otro que te ayude a tomarte el fármaco, tomarte todo junto. Tal vez alguna aplicación ¿Qué ahora. sé yo? No sé si hay algo que nos pueda ayudar con eso. Justamente lo que tú mencionas, por ejemplo, el fomentar el uso de pastilleros, sobre todo en el adulto mayor, que puede tender a confundirse o a olvidar si tomó o no cierto medicamento, y también el uso de alarmas para establecer horarios y pautas para la hora en que se tomen los medicamentos, para tener un orden y que no ocurran estas interacciones que comentábamos, que pueden aumentar o disminuir los efectos. Una de ellas en el consultorio, que te llega el paciente y dice, oye, ¿usted qué fármaco toma? Le dice la abuelita no, ¿cachai? Dice, no, la de color rosado. ¿Has cachado? La amarilla chiquitita, la amarilla chiquitita, la grande, la amarga, como si uno las tomara la cuestión, pues, la amarga. Y sabes que una vez encontré una genialidad que esto pasó en Iquique, y dice, puta, el rosado, el amarillo, ¿cuál será? Bo? Y de repente la enfermera dice, no se preocupe, doctora, aquí está, y trajo en un cartón todos los medicamentos pegados, ¿cachai? Que daba el consultorio así como con scotch, como un catálogo, ¿cachai? Así con la forma de colores. Y dice, ya bonito, ¿cuál es lo que toma? Esta, otro. Oye, pues es una muy buena idea. Sí, buenísimo. Es una muy Pero buena lo idea. mejor es aprenderse tenerlo anotadito, ¿no? Claro, eso yo creo que es lo más importante. Venís con el nieto. Oye, esto en todo caso no estamos con este mensaje tratando de decir que los abuelitos no pueden ser autovalentes. De hecho, abuelito está mal dicho, me van a retar por ahí. ¿Cómo se Adulto menciona? mayor. Adulto mayor, po. ¿No? No, tampoco adulto mayor. ¿Cómo no? Sí, po. ¿Así, No sé. ¿Así es el concepto actual? Bueno, si hay dudas, si nos quieren decir algo, pónganlo en los comentarios, en Instagram, en YouTube. Pero en algún lado pónganos si estamos hablando cosas que no son, ¿ya? Sí, es importante esto porque hay algunos, me pasaba con algunos pacientes adultos mayores que se mezclaban los medicamentos con el de la pareja, el esposo, se tomaban los del otro, entonces igual es importante que queden bien separados. O sea, que los que toma la abuelita, el abuelito se vayan separados, y en general en la familia, porque los niños igual se pueden tomar los medicamentos que están en la casa, entonces hay que saber almacenarlos bien. Y acá va mi pregunta igual. Hay gente que lo almacena en el refri, hay gente que lo deja ahí. Algunos medicamentos estrictamente tienen que estar en el refri, otros pueden estar al ambiente. ¿Hay alguna señalética en eso? Por lo menos en las cajas, no sé. Claro, en las cajas viene la indicación para almacenar los medicamentos, y generalmente la mayoría va a ser para almacenar en un lugar que tenga un ambiente que esté limpio, seco, libre de polvo, menor a 25 grados en general, y los que se menciona, bueno, Sergio, que se refrigeran las insulinas. Claro. Esas ¿Cualquier tienen tipo de insulina? ¿Las que vienen en el lápiz también? cuando están en uso no es necesario refrigerarlas, pero no ponerlas al sol. Ok. No sol. A veces pasa que muchos dejan sus bolsitos en los autos y el auto alcanza altas temperaturas, sobre todo en el verano, entonces pueden afectar la estabilidad del medicamento. Oye, Cata, tengo una pregunta. Ahora estábamos hablando de este tema, tenía una anotada ahí, pero se me ocurrió el tema de las anticoagulantes. Ya hay un porcentaje no menor de pacientes que vemos muy frecuentemente que usan anticoagulantes. ¿Ya? De hecho, bueno, hoy por hoy han habido y han aparecido otro grupo de anticoagulantes, pero antiguamente se ocupaba mucho lo que era la warfarina y la cenocomarol, que es lo típico que van ocupando un cuadradito, un cuarto, la mitad y esas cosas. Interacciones, porque generalmente este tipo de fármacos lo ocupa gente adulta mayor.
ya la mayoría de las veces. Entonces, muchas veces se confunden algún tips en recomendaciones para tomarse bien el medicamento o algún otro tips para no hacer interacción con estos fármacos. Me refiero a si comida u otros fármacos, quizás, no lo sé. Ahí te dejo la pelota. Bueno, en general la principal recomendación para este tipo de fármacos es, por ejemplo, el evitar el consumir alimentos verdes por el contenido de... Ok, verdes como de la vitamina. lechuga, La espinaca. brócoli, La espinaca, claro, ¿cierto? justamente. Ese tipo de alimentos, perfecto. Exacto. Ya. ¿Y eso por qué? ¿Tiene alguna explicación? Como Sí. para que la gente lo entienda. Por la vitamina K. Ok. Sí, Ya, porque son estos fármacos están catalogados como antagonistas de la vitamina K. Entonces, estos son ricos en esta vitamina y va a interferir en el efecto que queremos lograr anticoagulante. Interactúan. Exacto. Eso significa que si yo consumo mucha verduras, ¿cierto? Verdes en este caso, y yo a su vez estoy consumiendo warfarina o acetocumarol, ¿el efecto del fármaco va a aumentar o va a disminuir? En este caso, ¿qué se entiende? Que va a bajar, ¿cierto? Que sea, Claro. que el efecto del fármaco no va a ser el ideal, el requerido. Exacto. Perfecto. Y ahora sí como que me queda un poco más claro, y la gente también, por supuesto. Yo tengo una pregunta, pero voy a cambiar el rumbo de quizás de la De la conversación. de la conversación, ¿ah? Tiene que ver con los fármacos genéricos. ¿Ah? Poner que, a ver, yo en la práctica diaria receto puros genéricos. Y les digo al paciente en el ¿Son los fondo. bioequivalentes que me estás Claro, diciendo? los bioequivalentes, Ya, claro. vale, perdón. Los que te Los dan amarillo en la bioequivalentes. farmacia, ¿no? Claro, los que tienen la raya amarilla. Ya. Pero en realidad yo doy el compuesto. Por ejemplo, en vez de dar Ipram, coloco Excitalopram, porque es el fármaco, ¿cachai? Para no poner Ipram y no casarme con ningún laboratorio. Y le dejo, en el fondo, no la responsabilidad, pero el paciente tiene la posibilidad de determinar de acuerdo a su presupuesto qué compra o qué no compra. ¿Ya? Yo siempre les digo, y puede que esté equivocado y por eso lo pregunto, les digo, mire, si usted va a comprar el Escitalopram que vale 5 luquitas, porque el que puede acceder, trate siempre de mantener el de 5 luquitas, ya, como el mismo laboratorio en el fondo. No cambiar. No después tomar el de 10 o después tomar el de Luca, ¿cachai? No sé si eso está bien o no está bien, ¿ah? O da lo mismo. O da lo mismo. O Sí. puede comprar, no sé, esta semana compró laboratorio Juanito y el otro mes compró laboratorio Chancho. No sé si. Es que ahí cambia. entramos en un tema que tiene que ver con la calidad de los fármacos que estamos utilizando en general, de lo que estamos produciendo en Chile o de lo que estamos importando. Entonces, por ejemplo, lo mismo que señalan los pacientes, si hay variaciones en el efecto, entonces lo que tú mencionas, claro, va a ser más estable, porque le estás diciendo que tome siempre el mismo fármaco, o sea, siempre va a estar con la misma calidad, por así decirlo. Y si ese fármaco, que es el de 5 lucas, por así decirlo, el más barato y que puede acceder y le funciona, que lo ocupe. Ya. Este es un podcast de libre pensamiento, así Sí. que si tienes una Y opinión. lo otro, con respecto No a hay eso línea mismo. editorial, no hay línea editorial. Con respecto a eso mismo, me dice, no, de acuerdo a la calidad del fármaco, la política, esto lo hace el Instituto de Salud Pública, determina eso, ¿cierto? Sí, claro. El ISP, los estándares para poder importar fármacos son buenos en Chile, o es como lo que pasa con los autos, que traemos autos chinos y chocáis y te matáis, po? No sé. ¿Qué dices tú? Acá es libre, acuérdate. ¿cómo- pues, ¿Qué opinas claro, tú Como de mi eso? opinión opinas? Sí. personal, yo, Catalina Barrera, ¿Ya? bueno, que existe diferentes calidad de lo que tenemos disponible en Chile. Claro, hay diferencia, pero la base ¿es buena o no es buena? El mínimo que se pide. El mínimo que se pide, que le pide el ISP a los O hay de laboratorios. todo. O hay de todo. Yo diría que hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Ya. Ha sido un llamado a la autoridad de ahí. Que se pongan firmes ahí con la calidad de los fármacos. Es la salud de la gente, Oye, no es menor. y yéndome al mismo tema, Un saludo a la gente de Senabas, por favor. A toda la gente de Senabas que nos está viendo, por favor, que importe lo mejor que pueda. Yendo a este punto, lo mismo de más tu opinión, ¿qué opinas tú? ¿Crees que faltan QFs como para darle educación a la población en la atención pública al menos? Bueno, en privada creo que tampoco se hace mucho, pero ¿tú crees que es necesario que los químicos farmacéuticos intervengan más con los pacientes? Claramente sí.
porque, por ejemplo, el rol que tiene el farmacéutico, por esto mismo que tú mencionas, hay una farmacia a una cuadra de otra. Esto está muy mercantilizado, por así decirlo. Entonces, el rol del farmacéutico en la farmacia de cadena principalmente es vender, es gestionar. Entonces, se ha perdido un poco el foco de lo que es la atención farmacéutica a los pacientes, las consultas, porque al final, ¿a quién le hacen la consulta? Al auxiliar de farmacia. Claro. Que es lo que tienen más cercano. Y pocas personas a veces ni siquiera saben identificar que el farmacéutico es el que está en la oficina. Entonces, igual también un rol como profesionales o también lo que ha hecho la sociedad con nuestra profesión, por así decirlo. Como más estar en la venta que en el... Exacto. En temas de gestión, de venta, administración. Pero falta mucho esto, de estar con el paciente, poder orientarlo, quizás darle pautas, ordenarle su fármaco. Estar pendiente de los efectos adversos que pueden tener. Exacto. Que no interactúen entre ellos, por ejemplo, los horarios de los diversos fármacos. Bueno, haciendo un pequeño paréntesis, decir o aclarar que QF, Cata, es QF, es decir, químico farmacéutico, y ahora me quiero enganchar un poco con lo que dice el Jaime y preguntar precisamente con los bioequivalentes. Es decir, mucha gente, muchos pacientes toman bioequivalentes o nos preguntan a nosotros los médicos qué son los bioequivalentes, si tienen la misma calidad química o que son peores o son mejores que los fármacos de marca que le dicen por ahí. ¿Cómo es la cosa ahí, Cata? Acláranos un poco. Bueno, el tema de la bioequivalencia se establece por estudios de disolución. No son como cuando yo digo que un medicamento es exactamente igual, es porque se hizo un estudio clínico, o sea, en pacientes, en personas vivas. En cambio, lo otro son estudios de disolución del fármaco en un cierto tiempo que se pueda realizar. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de bioequivalentes es porque pasaron estos estudios. Cuando hablamos de medicamentos genéricos es que contienen el mismo principio activo y en la misma concentración que los otros, que el innovador, el bioequivalente, pero no han pasado por este estudio de estabilidad. Ok, entonces para aclararlo, uno está demostrado, ¿cierto? Exacto. Científicamente, como dicen por ahí, con un estudio clínico y todo lo demás. Está el bioequivalente, entiendo que es prácticamente muy similar a este otro que ya hizo el estudio, y está el genérico que cumple con la molécula, pero que no está estudiado y evidenciado científicamente. ¿Es eso? En el tema de la disolución. Exacto, Sí, ya, perfecto, justamente. súper. Nos queda un poquito más claro. Jaime, Me quedó súper claro. ¿has estado activo hoy día? ¿Qué te pasó? ¿Dormiste? Dormí más de 6 horas. Eso, bien. Oye, antes de que terminemos, tenemos que hablar del clonazepam y de los PAM. Porque ese es un tema. Porque, Las benzodiazepinas. sí, Rica ese la es un benzodiazepina. gran tema, y yo creo que por lo menos dar algún tip, decir cómo se debe tomar, qué no se debe hacer con las benzodiazepinas, porque tú sabes que ese es un problema, incluso para ustedes es un tema las benzodiazepinas, por la receta, que la gente las pide, que no se las pierde, que no se las vende, y generan una adicción. Eso es lo primero, porque la gente dice, tengo adicción, no tengo adicción. ¿Generan adicción las benzodiazepinas o no? Sí, generan cierto tipo de dependencia. Bueno, cosa importante, la receta dura 30 días. Así que no la vengan a cobrar después de los 30 días a la farmacia. Eso es importante Sí, porque importante. la gente no sabe y después deja el tratamiento y a veces anda peor después. Claro, justamente, importante eso. El tomársela a la misma hora, el no mezclarla como hablábamos con ciertos depresores. Por ejemplo, no voy a tomarme la benzodiazepina y voy a tomar alcohol. O sea, eso estaría absolutamente contraindicado. Oye, ¿y se puede dejar de tiro? O sea, suspenderla de la nada es la benzodiazepina, ¿no? No sé, ¿qué opina Jaime? Ah. O sea, No, te tiró la pelota. No, mira, bueno, de que se puede, pues si no se lo quiere tomar, no deja. Pero De poder, no se debe. Claro, No, exacto. No, las La benzodiazepinas, recomendación. cuando uno quiere... A ver, lo primero es que es el uso responsable de las benzodiazepinas. O sea, uno por lo general cuando ve un paciente, una primera consulta, uno trata de dejar benzodiazepinas si está con un trastorno del sueño, etcétera, o está muy ansioso, un máximo de 2 a 3 semanas máximo. Y con dosis súper adecuadas. Por ejemplo, no sé, por clonazepam tenemos de 0,5 a 2 miligramos. ¿Cachai? Ya, entonces, primero
educar al paciente en un principio y decir, mira, esto es momentáneo, no va a ser un tratamiento más prolongado con benzodiazepina. Si llega el caso que el paciente ya toma benzodiazepina y está muy dependiente de él, hay que ir bajando la dosis progresivamente. ¿Ya? El escalaje, como dijeron hace Claro. poco. Por lo general, cuando los pacientes llevan años tomando benzodiazepina, uno debería bajar máximo un 25% de la dosis cada 2 semanas. Es más lento todavía. Una vez tuve un caso en Copiapó que estaba una paciente adicta a las benzodiazepinas, le dio una crisis en España, en el aeropuerto, todo. Mira, me habré demorado 1 año en que esa paciente dejase de tomar las benzodiazepinas, porque es una adicción en el fondo. De hecho, está la adicción a eso. Así que el llamado es a los colegas, a todo el mundo, que el uso racional primero de los fármacos. Y segundo, si lo está tomando mucho tiempo, porque sobre todo los abuelitos por el riesgo de caída, que se desorienten, etcétera, ir disminuyendo el medicamento progresivamente con asistencia de su médico. Porque a veces también se puede cambiar. No sé, un paciente toma lorazepam, cambiar a clonazepam, por ejemplo. O sea, se puede hacer el cambio también dentro del mismo grupo farmacológico e ir disminuyendo. Ya, y yo, para terminar, Dale, ¿recomiendas comprar fármacos en la feria? Absolutamente no. Es importante porque Usted todas no lo las haga. Y son más caros, son más caros si yo he comprado en la feria. No se puede, no se debe. no se debe. No se No debe. se puede y no se debe. Pero en todas hay. Exacto. Pero, En todas las Pero ferias hemos hay. toda traído la la feria receta y todo. En la Es verdad. feria. Oye, queremos darle las gracias a Catalina. Gracias, Cata, de verdad, te pasaste Gracias por la invitación. muy instructivo el programa en el día de hoy. Hablamos de hartas cosas, hartas interacciones, enfermedades en general. Aclaramos ciertos puntos. Así que nos despedimos hasta la próxima semana. Un saludo grande, abrazo grande. No nos dejen de ver. Síganos en las redes sociales, en Instagram, TikTok, Twitter y Facebook. Y por supuesto, véannos en YouTube y escúchenos en Spotify. Chao, chao. Esto fue Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos.